unos momentos aquí entrañables. Estas cuevas donde estamos se llaman cuevas de Canelobre. Antiguamente se les conocía como cuevas de Canalobre, pero realmente el nombre de las cuevas de Canelobre vienen por las estalactitas que parecen un candelabro. Hay dos partes, las estalactitas y las estalagmitas. Las estalactitas son las que cuelgan de arriba, es calcita pura, que a lo largo de los años ha ido cristalizando y ha ido descendiendo. Y las estalagmitas son las que se forman, estas son estalagmitas, las que se forman en la parte inferior del piso. Las cuevas de Canelobre son unas de las más importantes de toda España en cuanto a la formación estalagmítica. Estas cuevas fueron utilizadas durante la Guerra Civil para la reparación como taller de la reparación de los aviones, unos aviones que eran los aviones Mosca. Bueno, pues los motores se reparaban aquí. Y donde ahora estamos era un antiguo taller. El problema es que cuando tuvieron que abrir rompieron muchas de las cosas que había aquí. Pero bueno, aquí está. Esta cueva tiene una antigüedad aproximada de 800.000 años. No son muchos en tiempo geológico, pero indudablemente nos da un aspecto muy interesante para ver el tiempo que se tarda en formar una estalactita y una estalagmita. Las estalactitas crecen a condición de 1 centímetro cada 100 años y se producen por filtraciones. Esto es piedra calcárea que va filtrando poco a poco y se va generando lo que es la cristalización. 1 centímetro cada 100 años. Imaginaos que ahora veréis, tanto los de arriba como los de abajo. Y esto es el resultado de todo ese tiempo. Antiguamente aquí había ríos subterráneos, de hecho hay un río. Ahora vamos a hacer una excursión por la cueva, con mucho cuidado por favor, porque tendremos que, hay unas escaleritas, está todo bien puesto, pero tendremos que llevar cuidado de no caernos, porque como habéis visto hay mucha humedad dentro y eso genera que el piso esté resbaladizo. Está todo muy bien preparado, pero luego que llevéis un cuidadito y que más o menos intentemos seguir. Lo que se baraja en esta cueva, lo bonito, esta cueva tiene visitantes todos los días, turistas que vienen a verlo, y lo bonito de estas cuevas son las pareidolias. Las pareidolias creo que sabéis bien lo que son. Cuando una persona mira al cielo y ve una nubecita, vemos aquí lo que se ven son figuras. Por ejemplo, la medusa. Esto le llaman la medusa. Esta le llaman esta de aquí, que es la original. Las de los laterales se llaman los delfines. Y así sucesivamente. A mí me parece una tontería, pero bueno, es curioso que a los alemanes, a los ingleses, nos hace gracia ver que las estalactitas y estalagmitas tienen. Bien, dicho eso, a mí me gustaría empezar, os ruego, insisto, por favor, que llevéis cuidadito, que os podéis dar un golpe y no estaría bien.